La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima en la amplitud modulada 1500 kilociclos, la frecuencia modulada 105.1 al sur de Lima. También Radio Santo Domingo en Chimbote, que hay que saludar. Ayer, con todo el apuro, nos olvidamos de saludar. Ayer cumplió 17 años al aire. Felicidades para todo el personal de Radio Santo Domingo RCD, especialmente para el padre Eduardo. Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También hay otras redes de emisoras que se unen a esta transmisión: en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública y Radio La Decana; en Juliaca, Radio San Valentín; en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado; en Ancash, Radio Moro; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo. Aemetagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, usted nos puede escuchar. Y también los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Viernes, Rosa María, terminamos mes, terminamos semana. Así es. Muy buenos días. Muy buenos días. Se fue julio, llega agosto, y con agosto llegaban cosas importantes. Parece que la gente se ha olvidado que venía la fase 4, ¿no es cierto?, de la apertura económica en agosto. Pero ayer la ex ministra de la Producción y ahora de Comercio Exterior, que nunca favoreció mucho la producción, te acuerdas todas las trabas que le puso para abrir, le ha tirado realmente un balde de agua fría a todo el turismo peruano. Y ha dicho que los vuelos internacionales no vienen sino hasta fin de año, hasta diciembre. Y todos esperaban que los vuelos internacionales arrancaran en agosto. Ese fue el anuncio del gobierno. Esto ha sido muy mal recibido, con mucho impacto, pero claro, hay que ver los pros y los contras. Algunos países del mundo no reciben vuelos que vengan del Perú. Eso está claro, porque en este momento nosotros estamos como nacionales vetados en otros países porque se considera que el Perú no está manejando adecuadamente la epidemia. Hay un foco de contagios y esto puede generar contagios internacionales. Pero por otro lado, la ministra ha dicho que solo se va a abrir el comercio, el transporte internacional, el comercio internacional sí está abierto, en la medida en que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo aprueben. Así que se viene una nueva pelea grande. Las líneas aéreas han dicho que no aguantan más. Por otro lado, hay miles de peruanos en el exterior y acá en el Perú esperando, un cambio después de casi 5 meses para reanudar sus estudios, su trabajo y su vida. Entonces, ya no hay vuelos de apoyo humanitario. Hay un grupo importante de alumnos que está saliendo en agosto a estudiar en el hemisferio norte, en todos los niveles, en todas las modalidades, desde pregrado hasta maestría y doctorado. Es decir, una serie de asuntos que van más allá del turismo también. Así que vamos a ver qué sucede. Lo cierto, hay que decir, es que las noticias no son buenas. El Perú ha registrado ayer un aumento en los contagios, un aumento significativo, que nos regresa a uno de los peores días de junio, cuando ya el número de contagios había descendido. Y también nos pone ya en promedios de muertos diarios, que ya no estamos en 180 muertos diarios, sino que ahora ya estamos en 200 muertos diarios. No es un salto brutal, ¿no es cierto?, pero sí en ascenso. Lo que dicen todos los consultados que saben de esto es que no hay una meseta, porque la meseta es plana. Y esto dejó de ser plano hace tiempo. Es un ascenso sostenido, débil, pero sostenido. No ves una caída como si ves una caída en otros países del mundo. Aquí no ha habido caída. Se quedó arriba,
se aplanó, por supuesto, pero se quedó bien alto y de ahí no baja, no cae el número de fallecidos. Y esto es muy complejo para la atención sanitaria. Ayer conversábamos del problema de números, Abel, de no saber dónde la enfermedad va a brotar con mayor virulencia, pero que sí lo puedes saber si tienes una buena perspectiva. Ese es el problema. Ayer contábamos que el estudio de prevalencia de Lima, que ya se hizo, indica, después del Ministerio de Salud, que el 25% de los limeños y chalacos ya se contagiaron, ya pasó la enfermedad. Para fin de año probablemente el 50% estén contagiados. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente se tiene que definir un asunto científico que es vital. Si esta enfermedad, cuando la padeces, te da inmunidad o no te da inmunidad, por siempre o por cuánto tiempo. Porque si te da inmunidad por siempre, ya tienes a la mitad, digamos, por ejemplo, del país contagiado a fin de año, ya no necesitas el número de vacunas que podrías pensar originalmente que necesitas. Ya no necesitas el número de camas que originalmente podrías haber pensado necesitar. Sin embargo, si no es así, si todavía falta un porcentaje enorme de contagio, entonces sí necesitas todo lo anterior. En este momento está claro que la enfermedad que había aguantado muy bien los primeros 4 meses en todo el sur andino está entrando, y está entrando con fuerza a una infraestructura sanitaria que no se preparó durante estos 4 meses. O sea, es un crimen que las enfermeras de Puno estén haciendo por una protesta por falta de más o menos todo, porque no hay ni médicos, ni equipos de protección, ni oxígeno. Cuando han tenido 4 meses desde el gobierno central para decir, bueno, derivemos algunos recursos a Puno, a Moquegua, a Arequipa, a Cusco. Parecía que está, no les digo una cantidad enorme de recursos porque se necesitaban en otros lugares, pero sí la capacidad de compra, por lo menos, para ir juntando, ¿no es cierto?, compresores, como yo te contaba ayer. Muy bien, han llegado 1.000 compresores al Perú, excelente. Pero tú tienes 18.000 hospitalizados y miles más en sus casas. Un compresor te resuelve el problema del oxígeno. ¿Por qué? Porque se usa sobre todo para pacientes crónicos, pacientes que tienen enfisema y que necesitan oxígeno permanente, para siempre, por el resto de su vida. Entonces, es muy costoso, incómodo, estar comprando pues balones de oxígeno todos los días. Entonces, este pequeño compresor, una máquina que toma del aire, el oxígeno, lo comprime al 93% y lo utilizas para tu salud. Costo, el del compresor, porque la materia prima es gratuita. Entonces, si el Estado compró 1.000, yo decía ayer, ¿por qué no compró 10.000? Porque no se están haciendo los cálculos de acuerdo a las cifras, ¿no es cierto? Esto es un problema complicado. Entonces, para la compra de insumos, tienes que tener tus cifras claras. Para la compra de vacunas, tienes que tener definidas tus cifras claras. Para tu apertura económica, también tienes que tener tus cifras claras. O sea, de verdad, en marzo y abril y mayo, y tal vez hasta junio, no tenía ningún sentido hacer una cuarentena en Puno o en Cusco, donde prácticamente no habían casos. Hoy, probablemente sí tengas que llevar a estas ciudades a una cuarentena mucho más estricta porque está creciendo. Entonces tienes que cortar el contagio y disminuir su velocidad para que no te sature el sistema hospitalario, que lo tienes debilitado y que lo tienes que fortalecer lo más rápido que puedas. O sea, esta enfermedad es un felino, se mueve a toda velocidad, y yo digo siempre, y el Estado va detrás como un elefante. O sea, el elefante es fuerte, ¿no? Al final resiste, pero no se mueve a la misma velocidad. Y bueno, en medio de esto, 2 noticias para comentar que quiero que son importantes, además la de los números y el turismo. El caso triste, en realidad, para el periodismo de la ministra de Economía y Finanzas, Tony Alba. O sea, este es un nuevo caso Cuyubamba. O sea, normalmente al periodismo le cuentan el cuento de vez en cuando y hay que salir y pedir disculpas, obviamente, y rectificar. Pero que le cuenten el cuento cada semana ya parece un poco sorprendente, ¿no?
nos hemos entre reído y sorprendido de que la prensa peruana tome como médico a un director de cine en China y lo promueva como un científico chino cuando no tenía de científico absolutamente nada. Pero el caso de Tony Alva, como dicen algunos amigos periodistas en inglés, era too good to be true. O sea, cuando las cosas que te traen son demasiado buenas, duda. O sea, yo entiendo la primicia y las ganas de salir con algo nuevo, ¿no? ¿Cuál era la primicia acá? La primicia acá era que el padre y el hermano de la ministra de Economía habían contratado con el Estado mientras ella era ministra de Economía, lo cual es ilegal. Ahora, es ilegal no para la señora ministra de Economía, sino para el padre y el hermano. Eso hay que tenerlo bien en claro. O sea, yo puedo tener un papá que me odia, ¿no es cierto? Y yo soy ministra de Economía y decide contratar con el Estado para fregarme. O sea, el problema es de quien contrata con el Estado, no de la ministra. Empecemos por ahí. La falta es una falta además administrativa, no penal. Para que haya falta penal tiene que probarse colusión, cohecho, otros hechos. Bueno, muy bien. Pero sí es ilegal. Y el contrato podría ser declarado nulo por esa razón. Hay una serie de consecuencias civiles y administrativas. Muy bien. En realidad, en papel, parecía una muy buena denuncia. O sea, te traen una declaración jurada del papá, firmada en 2019, que dice que tiene 90 acciones en esta empresa, y luego te traen la buena pro de una licitación donde esa misma empresa gana un proyecto de riego por 1,5 millones de soles del Ministerio de Agricultura. ¡Bingo! O sea, perfecto, no hay más que probar. Acá está un documento firmado por este señor y acá está la buena pro. ¿Qué debió haber hecho la prensa? Llamar al señor Alva a preguntar un poquito más. ¿Por qué? Y acá hay el tema de que yo sí creo, yo sé, discúlpenme, ¿no? Que en las unidades de investigación tiene que haber alguien que sepa derecho. Tiene que haber alguien con formación jurídica, porque si no metes la pata, la metes mal. Una sociedad, la empresa del señor Alva es una SRL, ¿ok? Una SRL necesita que por escritura pública se transfieran las acciones. Entonces, yo, por ejemplo, señor Alva, digo, yo no voy a trabajar más en esta empresa, yo voy a transferir y se acepta mi renuncia a esa SRL en un acto de Junta General de Socios, ¿ok? En esa reunión de socios yo presento mi renuncia y los socios aceptan mi renuncia. Y transfiero mis participaciones a los demás, ¿ok? Ese acto tiene que elevarse a escritura pública. El acta existe desde el 2015. El propietario actual de la empresa alega que se le ha perdido el libro de actas y que por eso no lo ha mandado a la escritura pública. Pero en simultáneo, el señor Alva tiene desde el 2015 un juicio con su ex socio para que le pague 700.000 soles de beneficios sociales que le debe por haber sido el gerente de esta empresa durante varios años. Entonces, hay cantidad de pruebas. Anoche me mandaron la carta de la apoderada del hijo, que es su madre, señalando lo mismo. Señor, usted tiene que inscribir esta transferencia en registros públicos, es su obligación, porque de acuerdo a su manifestación, esto ya fue aceptado, no es culpa nuestra que se le haya perdido el libro de actas. Y son reiteradas comunicaciones. Entonces, el señor no es dueño de nada, pues lo puede demostrar. Papelonazo. Pero claro, queda. Siempre en esto queda, ¿no? Entonces, como queda, el señor tuvo una explicación muy clara. Yo en el 2014 asumí el rectorado de la UNI, no quise seguir trabajando en 2015 en este tema, renuncié a todo, vendí todo, transferí todo, y la parte formal la tiene que hacer mi socio, que además no me quiere pagar. No he recibido beneficio alguno, no he participado en esta licitación, etcétera, etcétera, etcétera. No es su responsabilidad que la empresa no formalice por registros públicos una relación. Y lo que él pone en su declaración jurada lo tiene que poner, porque efectivamente esa transferencia no se ha realizado formalmente, pero para efectos jurídicos sí se ha realizado.
porque la expresión de voluntad es lo que transfiere la propiedad, no el registro en el Perú. En otros países sí necesitas registro para transferir propiedad. En el Perú no necesitas registro para transferir propiedad. Lo mismo pasa en una sociedad anónima. La transferencia de acciones en una sociedad anónima no tiene registro público, sí tiene registro interno. Bueno, son cosas básicas que muchos periodistas no tienen una idea, pero lo único que tienen que hacer es levantar el teléfono en tiempo de pandemia y llamar al abogado amigo para que le explique. Es posible que este señor haya transferido sus acciones y que no haya un registro público de eso. Te van a decir, sí, es posible. ¿Y quién tiene los registros? La empresa. Es decir, es que llamar a la empresa y preguntar, oiga, ¿estas acciones fueron transferidas? Sí, fueron transferidas en 2015. Ok. Pero claro, como dice alguien, nunca dejes que la verdad te arruine un buen titular. Entonces, es un problema no tener formación jurídica para tratar este tipo de temas. Y si no la tienes, llamas a alguien. Porque hay un principio básico en el periodismo, que nos enseñan así desde el principio. Toda fuente tiene un interés. El periodista, antes de publicar, tiene que descubrir cuál es el interés de la fuente. Y pueden ser intereses legítimos o ilegítimos. Lo importante es que conozcas el interés. Este señor quiere vengarse. Este señor quiere justicia. Esta señora quiere que le paguen. Está detrás del dinero. Pero tienes que saber, este señor quiere conseguir un puesto político. O este señor quiere que saquen a este del puesto político porque es su enemigo. Lo que fuera. Pero tienes que saber cuál es el interés. Según Útero PE, en una nota firmada por Laura Grados, es una aprista, candidata al Congreso, obviamente no ganó, la que estuvo difundiendo esta información en sus redes sociales, muy activamente. ¿Qué interés podría tener una candidata del partido aprista, ex candidata ya, a difundir esta información que no fuera coordinado con algunos líderes de su organización política? ¿Cuál es su interés? Obviamente, el gobierno de Vizcarra es un enemigo declarado del partido aprista. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Hay que saber cuál es el interés detrás. Sobre todo si hay un interés político tan manifiesto, tienes la obligación de buscar al detalle que no te estén engañando. Y esto ha sido un engaño. Yo me enteré ayer tempranísimo y conversamos y dije, espérate un ratito, ¿eh? Primero hay que revisar bien, corroborar bien si es que no había una transferencia anterior. Pasa mucho, por ejemplo, cuando una empresa se constituye, en la constitución de la empresa, sí, claro, hay una relación de accionistas, pero todas las transferencias posteriores suceden entre accionistas o terceros que ingresan a la empresa, compraventas. Esas compraventas están en el libro de registro de acciones, pero no están en registros públicos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, ¿es una complicación para el periodismo de investigación? Sí, es una complicación para el periodismo de investigación, pero así funciona en el Perú y así funciona en casi todas partes del mundo. Porque supuestamente la velocidad de transferencia de las participaciones en una sociedad se da en el mercado de una manera mucho más rápida, ¿no es cierto?, de la que permite dar publicidad a cada uno de esos actos en un registro público. Entonces, por un tema de velocidad, se hace de esa manera. Y la transferencia se perfecciona simplemente por acuerdo de voluntades, no por registro. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió bien, no, Abel? Está claro, lo de Tony Alva. Clarísimo lo de Tony Alba, lamentablemente una patinada terrible para el periodismo. No sé si le han pedido disculpas o no, porque no pude ver el noticiero de América. Yo espero que sí, ¿no? O sea, espero que hayan pedido disculpas, porque de verdad que es una metida de pata bien seria, ¿no? Pero en fin, ¿y saben qué pasa cuando uno mete la pata? La credibilidad del medio se compromete. Lo mejor que hay que hacer es salir y pedir perdón y decir, nos responsabilizamos de lo que hemos hecho y nos engañaron o nos dejamos engañar o lo que fuera. Mil disculpas, esto no ha sido así.
Pues no te pasa la de Cuyubamba, pues al final pones un experto y ya nadie te cree. Pierdes toda la credibilidad. Pones un experto que es increíble, porque efectivamente este señor me está hablando cosas que no hacen sentido. Y también hay otra noticia triste, Abel, que viene a cuento porque la semana pasada estuvimos con el ministro de Educación, y es el tema de las tablets. Se cayó la licitación, y es una pena porque esto demora el acceso de millones de niños en el Perú a una educación de mejor calidad. Y aquí hay que decir que el problema con la adquisición de tablets y de otras adquisiciones del Estado es... Tengo un ruido abierto. A ver, creo que es... Julio César ha dejado abierto su micro, me parece. Ok, ahora sí. No, lo que te decía es que el tema de las tablets nos lo explicó el ministro. El ministro tenía la potestad, el Ministerio de Educación, de hacer una adquisición directa, sin concurso. Pero ningún ministro en el Perú, y menos el de Educación, cuya cabeza está pedida pues por todos los que tienen chanchullos universitarios, menos el ministro de Educación iba a arriesgarse a hacer una adjudicación directa para que después lo acusaran pues de todos los crímenes habidos y por haber. Entonces hizo una convocatoria muy amplia, pero no se presentaron interesados. Y los que presentaron, al final quedó un solo postor, cosa que siempre preocupa, y ese postor no presentó una carta de garantía que tenía que presentar, porque era parte de sus obligaciones. No quedó más remedio que declarar desierto el concurso. No queda más remedio y volver a empezar. Pero ahí tenemos pues las dificultades de las adquisiciones hechas directamente por el Estado. ¿Qué sería lo más rápido? Un acuerdo gobierno a gobierno y pedirle a otro Estado que lo haga. De esa manera el ministro está tranquilo, los funcionarios del Ministerio de Educación no van presos, él tampoco, y se puede comprar. O sea, miren, en este momento se está discutiendo la prisión preventiva del exministro Miguel Castilla, que no ha hecho nada en el tema del gasoducto. Yo lo he revisado de arriba abajo. La empresa ha reconocido Odebrecht y la fiscal sabe que no se pagó una sola coima a ningún funcionario público, ni a Mayorga, ni a Castilla, ni a Nadine Heredia. La fiscal pide prisión preventiva para que nos metan 3 años a la cárcel, sin juicio, y el caso ya tiene meses, pero si no años en investigación, y quiere 36 meses más. ¿Para qué? Para que después te absuelvan, porque no hay nada, pero ya te pasaste tus 3 años de cana. Eso es una locura. Entonces, por eso es que este ministro de Educación dice muerto. Y lo mismo le pasa a todos los demás ministros. Se mueren de miedo a hacer una adquisición porque terminas 3 años preso, después te sueltan y dicen que no te encontraron nada. El caso del gasoducto es alucinante. O sea, no hay una sola coima. Y los quieren meter 36 meses presos. O sea, eso no es el caso de Toledo, Susana Villarán, que le financian la campaña. No hay nada. O sea, uno busca, así sacude, y es una empresa privada contra otra empresa privada sobornando a sus agentes. A su abogado, al otro, al amigo, a su gerente, traficando información comercial entre ellos. Entonces, el Estado ahí no tiene nada que ver. Claro, se perjudica porque no hay una sana competencia. Pero los funcionarios públicos no tienen nada que ver con eso. Entonces, ¿qué pasó acá? No hay, a nadie le que meter la presa de todas maneras, a Miguel Castilla también. Porque claro, también para la fiscalía es un papelón pasarte 3 años investigando para que no encuentres las coimas. Entonces, presos, por ahora. Entonces, claro, el pobre ministro de Educación dice, yo compro las tablets de manera directa, me meten preso. No importa, después veremos. Primero te vas 3 años a una investigación y preso y después veremos qué hacemos contigo. Si te defiendes como un león, porque eres abogado, porque conoces, por ahí te va bien, como le digo a Pedro Cateriano. Pero si no, te metemos preso. Es terrible, pero nadie quiere aceptar ser ministro, pues en esas condiciones, ¿no? En fin, estamos ya con el congresista Meléndez, ¿no, Abel? Abel. Me parece que estamos con el congresista. Sí, ya estamos con el congresista Meléndez, que gentilmente nos atiende desde Iquitos. Ojalá que la señal de internet de Iquitos nos venga bien. Muy bonito panorama. Que nos ayude la cálida Iquitos, donde ya tienen inmunidad de rebaño, ahí no pasa nada. Todos tan sanos.
y que de esa manera podamos en un ratito conversar con él. A ver, ¿hacemos la pausa? Hacemos la pausa y volvemos con el congresista Meléndez de Alianza para el Progreso, vocero de Alianza para el Progreso. Volvemos. Vocero de Alianza. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando por Radio Santa Rosa en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada en el sur de Lima, por Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, feliz 17 aniversario, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También nos escuchan en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno nos escuchan por Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca nos escuchan por Radio San Valentín, en Ancash por Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Satí por Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles de los teléfonos, la página de Facebook de Radio Santa Rosa y la página web de www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Muy buenos días al congresista Meléndez, que nos recibe desde la nublada Iquitos hoy. La imagen está bien, el sonido va bien, así que vamos bien. Y quería preguntarle sobre todo por sus paisanos. Nos dicen que las cosas ya están más tranquilas en Iquito, bueno, que casi todos se han contagiado. ¿Cómo están las cosas en Iquitos hoy? En principio, encantado de saludarte, Rosa María. Es cierto, hoy día la cálida ciudad de Iquitos amaneció nublada, pero sin embargo he recogido información del comando COVID y de los principales directores de los hospitales. En las últimas 48 horas hubo más de 30 fallecidos por COVID. Bueno, que la cosa, no hay que cantar triunfalismos. Yo creo que no hay que bajar la guardia. Iquitos sigue cumpliendo las medidas después de las 10 de la noche, pero hay que estar vigilantes. Yo creo que este es el mensaje que le envío a la ministra. No hay que bajar la guardia en Iquitos. Los vuelos se han reanudado y necesariamente alguien debe... Vamos a tener paciencia, congresista, no se preocupe porque de hecho vamos a tener saltos en la transmisión y en este momento acaba de saltar nuestra transmisión con Iquitos, pero la vamos a recuperar en un instante, estoy segura, porque a veces son problemas. Veníamos muy bien, ¿ah? Veníamos muy bien. Estamos empezando a sufrir, Iquitos no tiene fibra óptica, son líneas de transmisión y acá pues a través de... Sí, no, es un sufrimiento, sí me han dicho, tremendamente. Ahora, lo que podemos hacer es llamarlo por teléfono. Sí, vamos a llamarlo por teléfono, y ya vamos a llamarlo, y la imagen sigue por Skype. No hay problema, la imagen sigue en el Skype y se congela. Tengo inconveniente, Rosa María, el internet es pésimo en Iquitos, es pésimo. Yo sé. Estamos demostrándole al país esto, es un desastre. Pero el teléfono sí funciona, ¿no es cierto? Sí, funciona. Entonces, sí funciona. Vamos a llamar por teléfono y así si se corta la imagen no importa porque seguimos hablando por teléfono. ¿Qué le parece? Podemos hacerlo así. Sí, estamos llamándolo por teléfono en este momento al congresista y no hay problema si se corta la imagen, lo tenemos igual. Pero lo que dice el congresista es verdad, este es un problema muy antiguo. Ha ido mejorando, pero no termina de mejorar para la gente de Loreto, porque están incomunicados, pues al final de cuentas, ¿no? Si solo se puede llegar por avión o por río, si no tienen un internet que les permita comunicarse con facilidad, ¿cómo haces pues aprendo en casa? ¿Cómo haces los programas que tienes que hacer de tanta importancia, ¿no? O sea, es complicado para la gente de Oriente sentirse tan aislados, ¿no? Y tan lejanos de Lima. Es un vuelo de casi 2 horas, además. Es uno de los puntos más alejados del Perú, pero que necesitan una mejor interconexión. Acabamos de probarle al ministro de Transportes y Comunicaciones que es muy difícil, y miren, hemos hablado con tantos sitios en todo el Perú, y hoy día estamos en esta situación.
Así, ya estamos con el congresista, Marzón. Sí, ya no se escucha el congresista. Congresista, ¿ahora sí me escucha bien? Sí, doña Rosa María Palacios, como estaría a mi costado. No, pero está muy bien que lo hayamos probado, porque así podemos probarle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la situación en la que ustedes están, que no es una situación óptima, ¿no? Para nada. Sí, Loreto es la única región del Perú que no tiene línea dorsal, o sea, fibra óptica. Nuestra comunicación del Internet es vía microondas. Entonces, cuando la transmisión vía microondas que viene por un cableado de torres desde Yurimaguas, cuando en Iquitos llueve o en parte de la ruta llueve, el Internet cae. Estos son pues, claro, todavía la agenda pendiente que tenemos como Estado de darle a la Amazonía mejor calidad, no solamente de comunicación digital, sino también otros servicios, Rosa María. Pero aquí estamos. Así es. Bueno, por el teléfono. Preocupa mucho que nos haya dicho que haya habido 30 fallecidos ayer en Iquitos. Es una cifra muy alta. ¿Estás segura, congresista Meléndez, que ayer han fallecido 30? Porque a nivel nacional han fallecido casi 200. Entonces, para Iquitos es una cifra bien alta, 30 fallecidos en un solo día. Exacto. No, en 48 horas. No ha sido en 2 días. En ahora, 2 días, 15. Ese es el reporte de la Dirección de Salud. Hoy a las 10 de la mañana voy en contacto también vía virtual con la ministra. Y uno de mis pedidos va a ser que no bajemos la guardia en Loreto. Ya Loreto fue una de las ciudades más azotadas. Aquí fue una catástrofe, mi querida Rosa María. Mira, Loreto se defendió. He estado escuchando testimonios de muchas familias con remedios caseros. La gente enfrentó al COVID en su casa. Fue una situación dramática lo que ha vivido, tanto así el informe que acaba de hacer OPS. Congresista, nosotros hemos estado trabajando con el vicariato para las plantas de oxígeno, y la verdad es que conocemos perfectamente lo que ha pasado, porque la iglesia ha estado muy presente y luchando codo a codo con la gente, y nos decían los padres que el problema de las medicinas ha sido terrible, que no había nada, que no había ni paracetamol. Y una de las razones de juntar el dinero eran medicinas, solo oxígeno y medicinas, no tenían nada. Nada. Terrible, ha sido la escasez y la necesidad, ha sido una cosa que no debió haber pasado con una buena perspectiva, pero lamentablemente no la hubo. Ahora, en este contexto, congresista, ¿qué le pareció el mensaje del presidente de la República el 28 de julio? Decepcionante. Y no lo digo como congresista, lo digo como ciudadano y recogiendo opiniones, no solamente de representantes de gremios, escuchando opiniones a los ciudadanos, tenían mayor expectativa. En las circunstancias que nos encontramos, Rosa María, esperábamos más del discurso del presidente. Mira, por ejemplo, para Alianza para el Progreso era un eje del discurso, era que centra el presidente su mensaje en el tema de reactivación económica y generación de empleo. Creo que eso era lo que más esperaba el país, y fue ausente, porque los proyectos que ha mencionado el presidente son proyectos que vienen de atrás, de años anteriores, y que le ha costado al gobierno o a los gobiernos de turno ejecutar. Por ejemplo, de todos los proyectos mineros, solamente mencionó el presidente a Quillabeco. Y hay que ser sinceros, este es un proyecto que no va a ser mañana. O sea, los 5.000 millones de dólares que habla el presidente de inversión es de mediano plazo. Entonces, es importante que el premier cateriano el lunes pueda desarrollar de cómo vamos a reactivar la economía y entendiendo, Rosa María, que los otros proyectos o megaproyectos que habló el presidente, como la carretera central o las etapas 3 y 4, Metro de Lima, son proyectos también que vienen de gobiernos anteriores, y esto ya hemos escuchado en otros discursos de 28 de julio. Entonces, o sea, me preocupa porque hoy el Perú, y usted lo sabe, ha perdido más de 4 millones de empleos.
Ahora, congresista, una reactivación con construcción civil, que es rápida, porque eso se ayuda, se podría hacer, como lo anunció el presidente, 5.000 millones de soles para caminos vecinales o la vía nacional, obviamente. Pero esto implica comprometer a los gobiernos regionales y a los alcaldes provinciales y distritales a trabajar en esto. Y la gente se pregunta, si no pueden repartir canastas de alimentos, ¿cómo van a licitar carreteras, ¿no es cierto?, municipalidades provinciales que no tienen esa capacidad? ¿Qué se puede hacer ahí realmente para que los proyectos salgan? Porque ahí la responsabilidad, lo hemos visto en el norte, no salen los proyectos, la responsabilidad está descentralizada. ¿Cómo hacer para que eso funcione? Mira, es verdad, la realidad supera al espíritu de tener un país descentralista donde seamos eficientes en la ejecución del gasto. La realidad contradice eso. Eso no se pone en discusión, Rosa María. Pero el gobierno tiene que ser, o sea, más efectivo en el tema de la inversión pública. Y te digo por qué. Si tú transfieres recursos a un gobierno local, ya sea provincial o al regional, para mantenimiento o mejoramiento de vías, quien trabaja más es una máquina que un trabajador. O sea, una máquina hace el trabajo de 100. Entonces, yo creo que el gobierno debe reimpulsar la inversión pública en cierre de brechas de infraestructura educativa. Entonces, 5.000 millones de soles en el programa Arranca Perú no va a generar mucho empleo. Entonces, el que te genera empleo en la inversión pública son la construcción de colegios, la construcción o mejoramiento de centros de salud. Entonces, transferir recursos a los gobiernos locales va a promover corrupción. ¿Por qué? Ese es el problema. Tal vez, entonces, congresista, una propuesta sería una unidad de gasto centralizada, pues no queda otra para poder promover rápidamente mano de obra. Y diversificar la inversión pública. O sea, claro, diversificarla, pero con una sola mano que ejecuta en todo el país, como parte de este proyecto. Esperemos que el presidente el presidente del Consejo de Ministros detalle cómo se va a desarrollar las inversiones. Pero en la reflexión de tu pregunta, yo también no estoy convencido de que estas transferencias a los gobiernos locales y regionales para mantenimiento y mejoramiento de caminos y vías genere un empleo masivo. Masivo, claro, es lo que no va a generar. Ahora, es más, precisa. En las regiones no hay capacidad instalada, o sea, no hay empresas que tengan la capacidad operativa en maquinarias para poderte darte este servicio. Entonces, no podemos perder la perspectiva, porque a donde debemos reactivar también la economía son a las regiones del Perú, José María. Ahora, congresista, circulaba el rumor de que no le alcanzaban los votos al presidente del Consejo de Ministros para conseguir la investidura el lunes, porque todo depende de lo que haga Acción Popular y haga Alianza para el Progreso. Y le están pidiendo cabezas de ministros. ¿Qué sabe usted de esto? O sea, ¿Alianza para el Progreso tiene una posición en contra? ¿Va a votar en contra de la investidura? En principio, Alianza para el Progreso no ha pedido ninguna cabeza, Rosa María. Espero que no. Espero que no. Te lo digo con total seguridad. Nosotros no condicionamos nada. Lo que sí estamos exigiéndole al gabinete cateriano para el día lunes, que detalle la reactivación económica. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué plazos? Porque no olvidemos que este es un gobierno que está en su último año y hay que dejar las cosas reactivando a corto plazo la economía. 2, vamos a exigirle al señor cateriano que el incremento en el presupuesto del sector salud, que por cierto representa 1.500 millones más de lo que ha sido el presupuesto 2019, porque sonó tan fuerte y tan bonito los 20.000 millones, pero hoy no es así. No es así. Son 1.500 a 1.700 millones más de lo que estaba establecido en el presupuesto 2020. Entonces, así es.
¿qué estrategia vamos a hacer en el tema del primer nivel de atención o la atención primaria de la salud? No hay que olvidar, Rosa María, que en el acuerdo nacional hace un poco más de 4 años, cuando se habló del aseguramiento universal en el gobierno de Humala, se habló de fortalecer la atención primaria de la salud, que hoy falló, porque la salud comunitaria es la que nos ha fallado en esta pandemia, o sea, no ha tenido respuesta. Entonces, queremos que el gabinete cateriano desarrolle esta propuesta que ha hecho el presidente en el Pacto Perú. Y hablando del tema del Pacto Perú, Rosa María, esperemos que el gabinete cateriano ratifique el acuerdo nacional. Porque sí, ¿no? Perú, para otro pacto, en realidad no tiene mucho sentido. Ya hay un acuerdo nacional, ¿no? Para conversar. No entiende de pactos, quiere que se le resuelva sus demandas, Rosa María. Entonces, otro pacto más, y en un gobierno que está de salida, lo que tenemos que discutir hoy día es iniciar o reiniciar lo que no hemos estado haciendo y está plasmado en el acuerdo nacional. Yo creo que el presidente, el premier cateriano tiene que tener mucha claridad el día lunes respecto a eso. El otro tema que para nosotros es vital es el tema de educación y nos debe preocupar a todos. Mira, desde Iquitos estamos sufriendo en el internet y hay que ser sinceros, Rosa María. Yo aplaudí el programa Aprendo en Casa, pero esto no está funcionando en Loreto ni en la Amazonía. Si no tenemos internet, encima no llegan los tablets. Este es un año perdido para los estudiantes, para más de pero congresista, no sé si usted tiene hijos chicos en colegio, pero le digo, está funcionando, los chicos ven en la televisión o en la radio el programa y los profesores por WhatsApp están mandando las tareas. Les mandan un montón de tareas, eso sí, demasiadas, algunos papás dicen, pero es más bien por WhatsApp. Casi todos se están organizando así, no por internet. En todo el Perú, es WhatsApp y programa de televisión. Mira, no se va a perder el año, hay que luchar porque lo salven. Yo lo sé, pero no quiero discrepar contigo, pero lo que hay que mirar es la inclusión del programa. Y hay que ser sincero, Loreto, 4.000 comunidades que no tienen hoy día acceso al programa Aprendo en Casa porque no hay una antena de televisión. Así es, eso sí se quedaron fuera, eso es verdad. Hay 5% del país que se quedó fuera, sobre todo comunidades en la Amazonía, claro, claramente. Y sobre ese tema, congresista, tenemos noticias que en Iquitos las cosas están más tranquilas, pero en el río, o sea, la enfermedad se ha metido por los ríos y no se tiene mucha información, y toda la información que llega, que es poca, es muy mala. ¿Qué ha podido usted averiguar estando presente allá de la situación de todas las comunidades en todos los ríos por donde ha entrado la enfermedad? Muy buena pregunta, Rosa María. Loreto, pues, es una región pluricultural. Nosotros tenemos 24 nacionalidades indígenas. Hoy están siendo azotadas por el COVID porque de todas maneras llega, como está llegando hoy día en el sur. Y no hay mucha respuesta del Estado. Entonces, lo importante es que las organizaciones indígenas han logrado canales de intervención por otros mecanismos para que puedan ser atendidos. Y ahí estamos en esa articulación también con el Ministerio de Salud. Y hoy es una reunión importante con los líderes de las comunidades para hacer una intervención conjunta y proteger la vida de miles de indígenas que están en alto riesgo. Pero, congresista, a los que mejor les está yendo son los que se han metido al monte. Y han dicho, de aquí no salimos hasta que no se vaya la enfermedad. Los que se han aislado más son los que están sobreviviendo mejor en este momento. Y tal vez esa pueda ser una estrategia de sobrevivencia. Es cierto, porque el COVID, donde más nos ha golpeado y se puede sentir en Lima, es en las zonas hacinadas. Entonces, la ventaja de los pueblos originarios o de las comunidades indígenas es que estamos alejados de la ciudad y nuestras viviendas también están alejadas. O sea, nuestra vida es mucho más en naturaleza que
Claro. en urbana. Claro. Por ese lado Hay más están más protegidos. Pero eso no exime que el gobierno ojalá que y así el sea, Estado y que aguanten estemos... hasta que llegue la vacuna, pero falta mucho todavía. Congresista, Pero, circulaba el rumor en Lima de que querían la cabeza del ministro de Educación, porque la agenda de Podemos es clara, quieren que le den las licencias a las universidades del señor Luna, el señor Acuña tiene una universidad, el señor Díaz Canseco tiene una universidad, y podía ser que Podemos, Acción Popular y Alianza para el Progreso estuvieran pidiendo la cabeza del ministro de Educación. APP se ha mantenido al margen de cualquier interpelación, Rosa María, y hay que ser sinceros. Alianza para el Progreso, que nuestro líder es el señor César Acuña, nos ha dado precisiones concretas de que él no quiere interferir nada en el tema de educación. Es más, la universidad del señor Acuña, del presidente del partido, está licenciada. ¡Claro! Nosotros hemos votado en abstención para la interpelación. Sin embargo, no podemos estar ajenos, porque el Congreso es un foro de varios partidos que en nuestra agenda está el accionar del actual ministro respecto al licenciamiento de la UTP y de otra universidad. Sin embargo, yo creo que más allá de una interpelación al ministro de Educación, hoy le interesa al país la presentación del gabinete cateriano. Yo creo que es una gran oportunidad para fortalecer esta cohesión institucional entre el Congreso y el Ejecutivo, porque hay muchos temas pendientes, Rosa María, que discutir y así es. Ahora, congresista, en el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no hay nada de qué arrepentirse? Perdón, Rosa María, si me repite la pregunta. Sí, le preguntaba por su actuación en el tema de la inmunidad parlamentaria. Se notó una animadversión contra el presidente Vizcarra, pero bien radical de su parte, ¿no? O sea, había que freírlo al hombre como fuera, quitarle toda potestad. ¿Qué pasó esa noche? No es así, Rosa María. Mira, yo soy un político que creo en la institucionalidad, soy respetuoso de los poderes, pero sobre todo creo y soy un demócrata en su máxima expresión. Yo muero en la institucionalidad. Miren, retomando el tema de la inmunidad, si le preguntamos a los ciudadanos qué piensan de la inmunidad o de la eliminación de la inmunidad, ellos te responden que ninguna autoridad, y hablo de cualquier funcionario público o un congresista o un alcalde o un gobernador o un presidente, deben tener privilegios. Así lo mira la ciudadanía. Sin embargo, este es un instrumento institucional. Entonces, si el Congreso tomó la decisión, porque es un compromiso de campaña, renunciar a esta prerrogativa, lo mismo tendrían que tener otros altos funcionarios, porque al final... Ese no fue el compromiso de campaña, señor Meléndez. En el caso de Alianza para el Progreso era la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Hablo de inmunidad parlamentaria. Esa era nuestra propuesta y eso ha sido nuestro proyecto de ley. O sea, no, el señor sido... Chejade, que es de su bancada y que ustedes no quieren remover de la Comisión de Constitución, se voló 5 artículos de la Constitución en 10 minutos. Es un récord histórico, como él dijo, sí. ¿No le llamó la atención? No seamos injustos con Omar. Mira, Omar tiene la experiencia que pocos congresistas tenemos de este nuevo Congreso. Y ojalá que usted no la tenga nunca. El señor es protegido por la inmunidad parlamentaria. A ver, le estamos juzgando o crucificando a Omar cuando dices eso, Rosa María. ¿Por qué? Y no es que trate de defender a Omar, yo defiendo la institucionalidad.
el texto sustitutorio sale del Pleno, no sale de la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución recogió el texto sustitutorio. Es más, y si tú sigues el evento o el pleno de ese día, es Acción Popular que propone el texto sustitutorio que recogió de las 9 bancadas. Entonces no ha sido un dictamen que lo elaboró el señor Chejade, ha sido institucional. Fuente Ovejuna, todos a una, perfecto, pero todos a una querían tumbar al presidente de la República. ¿Hemos perdido la comunicación nuevamente? ¿Aló? Estoy nuevamente en línea, Rosa María. Ya, muy bien. Ahí está el congresista. Ahí está. No, le preguntaba, o sea, todos a una, muy bien, pero admiten que fue un error gravísimo, ¿no? Mira, yo no creo que sea un error. Lo que sí estoy convencido es que debemos entrar a un diálogo más de mayor discusión, de mayor debate, de mayor participación. Al final, Rosa María, una reforma no lo hacen 130 personas. Yo creo que debemos mirar más allá. Y si hay algo que exigen hoy día los ciudadanos, es que tengamos instituciones fuertes. Y para mí, el tema de estamos en campaña, señor Meléndez, ya la campaña ya se convocó. Y en campaña su candidato natural, su líder, es el señor Acuña. El señor Acuña puede cosechar muy malas cosas si es que su bancada no está a la altura de las circunstancias. ¿No cree usted que le están haciendo daño a la candidatura del señor Acuña? No, al contrario. Mira, si hay alguien que hoy debemos reconocer los grandes, el impulso a la reforma política y también discutir temas de interés nacional en el Congreso, ha sido las decisiones que ha tomado nuestro líder César Acuña. Mira, Rosa María, si yo te contara pormenores de las decisiones que toma nuestro líder anteponiendo los intereses de la bancada, que la bancada, por cierto, es la expresión viva de la región. Nosotros somos una bancada regionalista. Sin embargo, respetamos la decisión de nuestro presidente César Acuña porque él antepone sus intereses primero del país. Entonces, no podemos nosotros calificar a César Acuña, que hoy, y lo ha dicho ya minutos que terminó el mensaje del presidente Vizcarra, que hay que trabajar todos en un pacto post pandemia y a puertas del bicentenario. Y yo creo que no podemos sancionar a alguien por un tema que todavía está en debate y que estoy seguro que se tomarán las mejores decisiones. Bueno, muy bien, pero digamos, si usted quiere que su candidato sea presidente, tiene que hacer cosas que más o menos pues lo presenten bien ante la población. Y en el tema de la inmunidad quedaron muy mal. A ver, Rosa María, César Acuña va a ser el presidente el próximo año. Te lo puedo asegurar que vamos a ganar la presidencia. Pero no podemos cargar todo a APP. APP no es el Congreso tiene 9 partidos, 130. Claro, pero ustedes tienen la segunda mayoría con 22. Sí, 22 congresistas, eso es un montón. Pero vuelvo a decirte, Rosa María, mira, en el caso, por ejemplo, pasando a la otra orilla, la ley que aprobamos del impedimento a postular a sentenciados en primera instancia, nosotros hemos modificado ahí, y esta ha sido propuesta de APP, de que no tengan 4 años como mínimo, sino que sea sentencia en primera instancia de cualquier caso o delito doloso. Entonces, no podemos querer cargarle a APP por el tema de la inmunidad
cuando aún todavía el Congreso va a discutirlo, y el Congreso, si bien es cierto, APP es la segunda fuerza, nada está dicho. Y queremos... Claro, pero les queda pues poco tiempo, digamos, para demostrar cómo sería un gobierno de César Acuña con una bancada mayoritaria de APP. Y hasta ahora lo que hemos visto no da mucho fuego, señor Meléndez. Yo lo vi muy entusiasta, quitándole el antejuicio a los ministros, al presidente. Si usted esperaba que el presidente fuera Acuña, creo que estaba dejando un poco calato de entrada, ¿no? Sin embargo, Rosa María, el tema de la inmunidad parlamentaria, que se amplió en quitar prerrogativas a ministros y al propio presidente y a otros funcionarios altos del gobierno que los elige el Congreso, no ha sido un error de Alianza para el Progreso. Lo que nosotros... Yo lo vi entusiasta, yo lo vi muy entusiasta. Y sigo entusiasta, Rosa María. Muy político, aguerrido, quería tumbarse todo. Yo soy un convencido de que en el Perú no podemos, la clase política, si hoy día nos exigen, y con justa razón los ciudadanos, que el perfil de un representante de la patria, un representante de un gobierno local, regional, o la máxima autoridad de nuestro país, sea pues incólume, tenga una presentación donde sus fuerzas morales, en su ética, en su perfil, no tenemos por qué asustarnos con un tema de tener o no tener alguna prerrogativa como una inmunidad, porque al final, claro, hoy lo que los ciudadanos quieren es que sus autoridades permanentemente estén respondiendo a las demandas ciudadanas. Entonces, este es un tema que no está cerrado, Rosa María. El Congreso va a poner nuevamente ahora, el debate. Pregunta, congresista, ¿sí o no? ¿El lunes le van a dar el voto de investidura al gabinete cateriano? ¿Sí o no? No, hasta que no escuchemos su presentación. Hay que escucharle al señor Cateriano. El señor Cateriano tiene que trazar... Pero usted me dijo, lo que le salió de frente fue no. No, te decía que no, sin antes escucharle al señor Cateriano. Obviamente primero tiene que hablar, es lo que manda la Constitución. Pero ustedes pueden ir con un ánimo de respaldar a un gabinete de salida o censurarlo, que sería la primera vez en la historia del Perú que se censura un gabinete. O sea, le digo, Fuerza Popular y la izquierda lo quieren censurar, sin ningún problema. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? Rosa María, no solamente tiene que hablar el señor Cateriano, tiene que convencer que las generalidades que ha dado el presidente en su mensaje, que por cierto el mensaje del presidente se esperaba que sea un mensaje mucho más esperanzador. Muy bien, y supongamos que a usted no lo convence Cateriano, no lo convence, muy bien. Como no lo convenció el mensaje del 28 de julio, me ha dicho que no le gustó. Entonces votaría por no darle la confianza, por censurarlo. No es que no me gustó el mensaje de 28 de julio, a millones de peruanos no les desencantó. Por eso, pero ya, supongamos que esto se repite el día lunes, entonces usted y su bancada votarán no le darán la confianza. A ver, yo no puedo querer, te confieso algo, yo estaba en desacuerdo de darle el voto de confianza al gabinete Ceballos. Sin embargo, se practica una democracia interna. Y en la bancada estoy confesando un tema que ocurrió con el gabinete Ceballos. Estábamos 12-10. Ganaba la posición de no darle el voto de confianza al gabinete Ceballos. Sin embargo, ha primado los intereses primero del país. O sea, hemos antepuesto cualquier posición individual primero el Perú. Entonces, con eso te quiero decir, Rosa María, que vamos a actuar con madurez, con coherencia y siempre poniendo al Perú primero. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, congresista.
Hemos probado que es posible hablar por teléfono con Iquitos, pero es imposible la transmisión por el internet regular. Así que le agradezco mucho que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenga una prueba más de que se necesita un cambio urgente para que ustedes tengan una mejor comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto, Rosa María, que Dios los bendiga. Desde Iquitos, un saludo al Perú y a todas las radios que están conectadas a su programa. Así es, y espero que salga el sol en Iquitos ya en unos minutos. Un poquito más de alegría. Muy bien, muchísimas gracias. Después de esta entrevista viene el sol. Viene el sol. Bueno, Abel, nos tenemos que ir despidiendo también porque hoy día tenemos misa del Señor de la Justicia, es viernes, y el padre Luis Enrique nos debe estar esperando. Así es, Rosa María, agradecemos al congresista Fernando Meléndez Celis y ojalá otra vez lo tengamos, pero desde Lima y podamos tener buena señal de internet. Bien, sí, tenemos que irnos, Rosa María, tenemos que irnos, pero tenía una preguntita para ti. A ver, sí. Dice, ¿cuál es el real porcentaje de las obras que han realizado los gobernadores regionales en que no haya existido corrupción de sus funcionarios? Miren, eso es bien difícil de cuantificar, ¿ok? Pero en un momento, piensen ustedes, hace unos años, no muchos, durante el gobierno Humala, me parece, habían 5 presidentes regionales presos. O sea, hemos tenido un problema con la descentralización del país, que es un problema que tiene que ser abordado en algún momento y discutido en algún momento, y que esta epidemia está nuevamente reflejando. Teníamos todos la ilusión de creer, porque es una ilusión, es un sueño, ¿no?, de que descentralizando las competencias, los servicios se iban a prestar de mejor manera. Y es lógico, o sea, si yo vivo en una localidad, yo sé lo que mi localidad necesita. Sé que si necesita el camino, la sequía, sé que necesita la escuela, cuántas aulas necesita, porque yo vivo ahí. Entonces la lógica te decía que la cercanía en la prestación, ¿no es cierto?, del servicio iba a hacer que el servicio, que la calidad del servicio mejorara. Pero decían, no, lo que falta son recursos. Entonces uno decía, no importa, les vamos a dar el canon. Y el canon ha generado recursos multimillonarios para las regiones. Entonces había recursos y había las competencias. ¿Qué pasó? Lo ha dicho el congresista Meléndez, no hay capacidad local. Ya, perfecto, ese es el otro problema. Puedes mejorar capacidades, es decir, programas de servir para reclutar gerentes regionales, en fin, han habido varias iniciativas, pero de nuevo, te encuentras con el mismo problema, que no se hace la obra y que si se hace con corrupción. ¿Y cuál es el problema? Que lamentablemente todos los vicios de la centralidad se reprodujeron en la periferia. O sea, lo que exportaste fue la corrupción de Lima, la exportaste a todo el país. Entonces, el alcalde que antes no tenía muchos recursos, ¿no es cierto?, que ahora tiene muchos recursos, dice, bueno, para mí 10%. Igual el presidente regional. Entonces, hay un problema de administración de recursos públicos, de muchos recursos públicos en manos que lamentablemente son corruptas y son elegidas por el pueblo. Eso es lo más grave. Esas personas no llegan al poder solas, llegan con el voto popular. Y nosotros luchamos como locos acá en Lima para que el Congreso, ¿no es cierto?, no tenga problemas de corrupción, pero uno ve que en los gobiernos regionales las cosas son diferentes y son muy corruptas. Lamentablemente, cuando tú tienes de 25 gobernadores regionales 5 presos, ya pues estás en un porcentaje que va más allá de la excepción, ya es la regla. ¿Cuántos hospitales hay en el Perú hoy sin acabar? Cuando han ido a Huánuco, 2 hospitales sin acabar. ¿Cuántos hospitales que están listos sin equipamiento? ¿Y cuántos que tienen equipamiento en cajas? ¿Y cuántos que han tenido que desembalar las cosas para poder sacar los respiradores? O que tienen el tomógrafo malogrado hace 10 años. Porque para arreglarlo, ¿no es cierto?, hay que hacer una licitación y nadie sabe cómo hacerla. Y porque otro médico ya tiene el negocio particular y él hace las tomografías. Es una cosa de locos.
O sea, la pandemia lo que ha revelado es justamente la precariedad de los gobiernos locales. Yo no les podría dar un porcentaje como me piden, porque estoy segura que también hay gente buena, honorable y que ha logrado hacer cosas por sus pueblos buenas. Pero lamentablemente lo vemos en todas partes y al final de cuentas lo que estamos viendo hoy es que si el gobierno central no interviene, yo pensé que iba a haber protestas por la intervención en Arequipa, Abel, y ha sido completamente al revés. La misma población le pide al gobierno central, venga y auxílienos, saque al gobernador regional y usted ocúpese. Le están pidiendo la misma ayuda en Huánuco, la misma ayuda en Ayacucho, le están pidiendo a gritos la ayuda en Puno. O sea, el sur andino en este momento está enfrentando el inicio del crecimiento de casos que pensamos que por la altitud no iba a llegar, y ya ha llegado. ¿Qué está haciendo el gobierno central? Y eso es lo que demandan, pero no le demandan a su gobernador, porque ya perdieron la fe en el gobernador. Y es el gobernador el que tendría que ocuparse. El gobernador es el llamado a ocuparse de los problemas de salud de su región, por ley. No hay forma. Así es, Rosa María. Ese es el problema. Pues, el señor Lee ya quiere tomar dióxido de cloro, ¿no? Entonces, bueno. Rosa María, antes de irnos, solamente a decirte, contarte que el próximo 8 de agosto hay una internetón, así se llama, campaña Ayacucho Puede, para dotar oxígeno a los pacientes del COVID. Debido a la escasez de oxígeno, Ayacucho está el arzobispado de Ayacucho, o sea, Monseñor Salvador Piñeiro, con todo su equipo de personas, con la municipalidad, con el Colegio Médico de Ayacucho, están haciendo otra campaña para dotar a Ayacucho de oxígeno. Así que un saludo para Monseñor Salvador, para todo su equipo que está trabajando en esta campaña para dar oxígeno. Hasta ahora, Abel, todas las que hemos promocionado han salido bien, con mucha suerte, no solamente en Iquitos, en Chimbote, bueno, en Arequipa se está solucionando también. Todas las que hemos tratado de ayudar están funcionando bien y esperemos que esta también. Que la gente se una y, bueno, si el Estado no llega, la sociedad pues tiene que llegar, no hay otra forma. No podemos dejar que la gente se muera sin poder respirar. Hay ayacuchanos de todo el mundo y vamos a poner las cuentas para que puedan colaborar con Ayacucho, que necesita de sus hijos. Así. Muy bien, gracias, Abel. Rosa María, cuídate mucho. Gracias, hasta mañana. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ti, chao. Y nos vamos al Padre Luis Enrique Ramírez, que nos espera en la Basílica del Santísimo Rosario de Lima. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.